Vamos a orar. Oh Dios bendito, gracias por dejarnos llegar hasta este día. Gracias también por permitirnos haber aprendido de Santiago y que ahora el final de Santiago también pueda servir para la edificación de tu iglesia. Permítenos recibir tu palabra con un deseo profundo de aprender cada vez más de ti, de cada vez, Señor, poder ser más santificados. Trata, oh Dios, con nuestros corazones, con cada intención del corazón, y permítenos, Señor, poder exaltar tu nombre ahora. Guíame en mis débiles palabras, en mi imperfección, y que tú, Señor, puedas ser glorificado, que tú puedas ser exaltado en cada pensamiento y cada idea. Guíanos, oh Señor, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Me decía Mariano que uno siente nostalgia cada vez que termina una serie. No, y sí es verdad. Se siente un poquito de nostalgia ya terminar Santiago, pero debo decir que ha sido muy enriquecedor. Hoy entonces vamos a leer los últimos 2 versos del capítulo 5 de Santiago. Los invito a abrir sus Biblias, buscar Santiago 5 a partir del verso 19 y 20. Leemos. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La Escritura nunca idealiza la vida del creyente. Desde el principio hasta el fin, la Biblia reconoce que el pueblo de Dios debe de sufrir, debe caminar por sendas donde hay frustración, angustia, aflicción, necesidades constantes. No solo enfrentamos la oposición externa acerca de la sociedad, un mundo de pecado, sino un conflicto interno. Como les he venido diciendo constantemente, un conflicto del corazón. Y Santiago no va a dejar de tocar ese tema aún en estos 2 versos. Tenemos un corazón que, aunque ha sido regenerado, aún habita en un mundo de maldad y aún hay pecado remanente. Aunque ha sido regenerado, aún no está glorificado. Precisamente en esos momentos de cansancio espiritual, cuando las fuerzas parecen agotarse, las oraciones parecen rebotar en el cielo, surge uno de los mayores peligros de la fe, el extraviarse. Por eso no es casualidad que Santiago termine su carta de esta manera. Después de hablar de las pruebas, tentaciones, de la lengua descontrolada, de conflictos, de soberbia, opresión, sufrimiento, de oración y enfermedad, Santiago dirige la mirada a un desenlace en toda su epístola. Y es que después de todas estas circunstancias, existe una probabilidad muy grande que cuando las personas se enfrentan en estas situaciones, puedan desviar su camino. Y yo no sé si ustedes lo están enfrentando o lo han enfrentado en algún momento. Cuando parece que no hay respuesta de Dios ante ciertas cosas, cuando la frustración empieza a acumularse, una de las respuestas que existe del ser humano es tratar de ellos mismos encontrar otra salida. Y obviamente al tratar de buscar esta otra salida, va a significar que vamos a prestar más el oído a este mundo, vamos a prestar más el oído a nosotros mismos
y vamos a dejar de prestar atención a lo que Dios nos quiere decir. Y eso solo puede llevar a un camino, hermanos, y es a desviarse. No existe otra manera. La Biblia está llena de ejemplos de creyentes que flaquearon en momentos de presión. El hijo pródigo, la oveja perdida. Hay infinidad de ejemplos que nos llevan a que esto va a suceder. En los tiempos de angustia, la tentación es reordenada en la vida, sin Dios como el centro. Es decir, que en los tiempos donde yo me siento más angustiado, más deprimido, es en el peor momento donde yo voy a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la angustia me está presionando el oído. Me estoy sintiendo angustiado. Siento la opresión y dejo de escuchar a Dios. Porque no he aprendido todavía que en momentos de la prueba a quien debo escuchar y a quien debo ir a acudir es a Dios. Me cuesta aprender eso y entonces lastimosamente hacemos lo opuesto a lo que ya Santiago nos dijo. Y es interesante, ¿verdad? Que Santiago inició diciendo eso. Al principio de la epístola Santiago decía que cuando tengamos aflicción, alegrémonos en medio de la aflicción. Pero esa alegría solo viene cuando yo entiendo de quién viene la aflicción y a quién debo acudir en medio de la aflicción. Pero cuando no es así, lo que va a suceder continuamente y muchas veces lastimosamente es que vamos a escucharnos a nosotros mismos. Una persona desesperada va a buscar una salida. O por lo menos va a pensar que va a encontrar una salida. Yo no sé si les ha pasado, pero digamos, cuando usted está mal espiritualmente, no está buscando a Dios, sus comentarios, sus ideas, todo lo que sale de su boca, está mal, está completamente mal. Porque usted está escuchando su propia voz, usted está escuchando su pecado y ha dejado de escuchar a Dios. Entonces sus decisiones, es más, hasta usted puede tratar de poner sus decisiones como piadosas espirituales, como si realmente tuvieran un sentido de agrado a Dios. Pero lastimosamente están permeadas por todo su pecado, porque usted ha dejado de escuchar a Dios y ha decidido escuchar a su propia carne. Ese es el problema y la raíz del problema que Santiago nos quiere presentar ahora. Que lastimosamente así somos. Cuando la aflicción viene, cuando nos sentimos angustiados un poco, inmediatamente decidimos escucharnos a nosotros. Santiago nos enseña entonces que Dios ha decidido también usar medios humanos, frágiles, limitados, pero redimidos para fines eternos. Esta es una de las verdades más solemnes y gloriosas de la vida cristiana. ¿Alguna vez ha perdido usted de vista algo valioso? Recuerden qué se siente en ese instante. Hace unos días salimos con unos hermanos ahí en Heredia al bosque de la hoja. Y la cosa es que, bueno, uno como padre siempre trata de mantener, aunque uno esté hablando con los hermanos, trata de hacer como un tipo de visco, ¿verdad? Hablar con los hermanos, pero no soltar de vista a su hijo, ¿verdad? La cosa es que en algún momento veo que Noah va detrás de una de las hermanas que está con nosotros y con otros niños. Entonces, yo siento algo de confianza. Yo digo, bueno, está con ella, están con los otros niños. Fue un instante, pero creo que podría casi asegurar que fue menos de un minuto. Entre volvía mi espalda para conversar con los hermanos y que regresaba nuevamente la vista a mi hijo y lo había perdido de vista. Ya no estaba con la hermana, ya no estaba con los otros niños. Y usted siente un momento de desesperación, ¿verdad?
Porque usted dice, ¿qué se hizo? Y entonces ya hasta uno siente que siente gotas así de sudor por la parte de atrás, ¿verdad? A ver qué se hizo. Y de nuevo, fue un instante muy breve, pero usted siente angustia. Usted siente que ha perdido algo. No, obviamente regresó tirándose de la bici de una colina y ya como que trae paz nuevamente al corazón. Pero es sumamente interesante cómo algo tan pequeño nos puede desviar un segundo la vista y puede hacernos perder algo de vista. Bastó girar la cabeza por un momento para incorporarme a la conversión y perder a mi hijo de vista. Fue cuestión de segundos, casi algo imperceptible. Mi corazón había descansado en una suposición. Cuando volví a mirar de nuevo, ya no lo encontraba. Ya no estaba allí, no lo veía. Para los padres ese es el instante de un breve segundo que parece que se nos va al aire, que el tiempo se detiene. Mi esposa notó de inmediato mi cara, mi rostro. Comenzó a llamarlo. Uno intenta calmarse, ¿verdad? Y uno como hombre trata de traer como el descanso a su esposa, pero uno también siente angustia. Y un simple error de segundos se sintieron como una eternidad. La mente comienza a correr a velocidades enormes. Usted ha pensado todos los panoramas posibles en ese segundo. Usted dice, algo le pasó, ¿dónde está? Se cayó, alguien se lo robó, N cantidad de situaciones. Como les decía, después vemos nada más a él gozando de la vida, tirándose desde una montaña en bici, como si no hubiera pasado nada. Para él no sucedió absolutamente nada. Pero la mente que está en ese instante agobiada también trae un poco de descanso y gratitud a Dios, ¿verdad? Al verlo nuevamente. Es interesante notar esto porque Santiago quiere introducirnos precisamente a esta realidad. En esa historia nosotros no somos el padre preocupado, somos el hijo. Somos aquellos que aunque deberían mantener el camino señalado, caminan lejos de la vereda que Dios ha establecido. De nuevo, lo repito, en esa historia que les narré, no somos el padre. Literalmente seríamos Noa, aquel que se desvía y se pierde de donde usted pensaba que ya le había enseñado. No sé cuántas veces yo le he dicho a mi hijo, no vaya solo, no se quede solo, si ahí ande con unos niños, ande con ellos, no sea parte de nosotros. Y yo creo que todos los padres hacen lo mismo. Pero usted y yo somos igual delante de Dios. Basta un segundo para desviar la mirada de Dios, para perdernos en el camino. A veces ni siquiera entendemos cómo ocurre una pequeña distracción, un momento de aflicción, una enfermedad, una pérdida o incluso darle demasiada importancia a las cosas terrenales pueden hacernos perder la vista del camino y dejar de mirar al Padre. Y aquí es donde esta experiencia se conecta con la historia bíblica de una manera muy profunda. Pensemos ahora en aquel discípulo que estuvo todo el tiempo con Cristo. Escuchó cada enseñanza, cada palabra fue implantada en su corazón. Oyó el sermón del monte de las propias palabras de Jesús. Presenció cada uno de sus milagros y recibió explicaciones detalladas de cada parábola. Sin embargo, algo que en apariencia sonaba bueno y piadoso, Señor, yo nunca te traicionaré, estaba profundamente cargado de orgullo y exaltación propia. Esa confianza en sí misma produjo un desvío de una manera que él no podía pensar. No estaba confiando en la gracia, sino en su propio carácter. Creyó que su determinación era suficiente. Nunca voy a abandonar al maestro. Moriré por él.
¿Cuánta autosuficiencia había en las palabras de Pedro? Y siendo honesto, muchos de nosotros aún pensamos igual que él. Yo me acuerdo que en mis primeros años de la fe, cuando uno escuchaba historias de misioneros, en especial esos misioneros que iban a lugares de extrema violencia, o cuando usted lee el libro de J. Fox, Los Mártires, usted se siente identificado. Y usted dice, yo sería como uno de esos mártires, que moriría por la fe. Y hasta usted sí, bueno, yo por lo menos soy así, yo soy muy imaginativo. Yo me veo ahí pensando que en ese momento en donde alguien va a decir, usted va a negar a Cristo o a morir por la fe, y usted dice, voy a morir por la fe. Qué egocéntricos somos. Pensar que tenemos nosotros la capacidad o autosuficiencia de poder hacer eso. Hermano, todas esas personas que murieron por la fe realmente es porque Dios les dio la fortaleza a ellos en medio de ese proceso. Pero usted y yo no estamos preparados. Usted y yo somos débiles. Y probablemente yo sería un Pedro huyendo despavorido. O sería un Marcos que lo dejaron desnudo y se tuvo que ir corriendo. Alguno de ellos sería. Por eso es que a veces para nosotros es tan fácil desviarnos, porque nuestro corazón está tan inclinado a la carne que a veces es imperceptible el poder entender esto. Porque cuando usted lee a Pedro y usted lee las palabras diciendo, Pedro, yo nunca te traicionaré, usted dice, es que Pedro lo dijo con el alma, pero era cargado de orgullo. Como si él tuviera la capacidad de no traicionar al maestro. Él no tenía la capacidad y se demostró. Él estaba confiando en sus fuerzas, en su capacidad. Usted y yo muchas veces confiamos demasiado en nosotros. Y usted y yo somos débiles, somos incapaces. Por eso necesitamos depender de Dios. A este discípulo solo le faltó una cosa para perder de vista su camino. Ver a su maestro arrestado, saber que iba a ser azotado, contemplar el sufrimiento real de una persona. En ese momento sus palabras se esfumaron como el viento. No te traicionaré. En ese momento toda su confianza se desmoronó. Su fe flaqueó, no porque nunca hubiera escuchado al maestro, pues infinidad de veces lo había escuchado. Es más, el mismo Cristo anunció continuamente a sus discípulos que venía su hora, y Él les había revelado que Él debía morir. Nunca había aprendido a confiar plenamente en el Señor, a depender completamente de su gracia. Hermanos, es muy sencillo desviar la mirada, incluso cuando creemos estar firmes. ¿Y qué dice el verso? El que esté firme, mire que no caiga. ¿Cuándo fue la última vez que usted perdió de vista al Señor? Y pasó a ser Él solo una parte importante, no el centro de su vida. Es más, lo invito, reflexione un segundo así, minucioso. ¿Cuándo fue la última vez que usted dependió de sus fuerzas para sostener las cosas? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, Señor, no te traicionaré? Y ahí usted se veía en medio del pecado, tomando decisiones incorrectas, alejadas de la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue ese último momento? Como siempre, esta fue una breve introducción. Los invito a leer entonces el primer verso. Vamos a leer capítulo 5, versículo 19a. Hermanos míos,
si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad. El extravío espiritual rara vez comienza con una negación explícita del evangelio. Comienza cuando alteramos el orden de Dios. Pasa sutilmente cuando dejamos que el corazón esté gobernado por otro, por el orgullo, por la aflicción desmedida, por lo material. El corazón deja de mirar al Creador para centrarse en mirar a la creación como su centro, y lentamente empieza a reorganizar sus prioridades. El corazón empieza a determinar qué es lo más importante. Lo que antes era incuestionable, aquello que usted afirmaba con su corazón que era una convicción del Espíritu, ahora empieza a flaquear. Aquellas convicciones que en un instante usted tuvo y usted dijo, Señor, entiendo que esto es lo que tú mandas y esto es lo que tú demandas de mí. Resulta que cuando el corazón empieza a escuchar a su propio yo, todas esas convicciones empiezan a caer. Sutilmente, a veces no lo notamos, pero nuestra boca, nuestro hablar, empieza a depender más de nosotros mismos. Primero, las prioridades espirituales dejan de ocupar el primer lugar. Luego, esas prioridades pasan a ser negociables. Más adelante, el propio corazón empieza a debatirlas internamente. ¿Esto es realmente importante? ¿Será que el Señor pide realmente de esto de mí? ¿Será que esa iglesia es legalista y por eso dice esas cosas? Hermanos, es que todos hemos pasado por ahí en algún momento. Todos hemos cuestionado las cosas. Y en especial cuando nuestro corazón está débil. ¿Eso es realmente importante? Finalmente, las convicciones espirituales, aquellas que un día afirmamos como una verdad, ahora son colocados en el mismo nivel que verdades naturales. El éxito, estabilidad, comodidad, reconocimiento, amor por otros, como si tuvieran el mismo peso moral que lo eterno. Es que, hermanos, hay tantas decisiones que pueden hacernos desviar del camino. Y nuestro corazón, como decía Calvino, es un fabricante hermoso de ídolos que nos desviamos por cualquier cosa. A veces el amor por nuestra esposa puede desviar nuestro camino. Si nuestro centro es pensar que yo debo de complacer a mi esposa y satisfacer a mi esposa en todo, estoy desviando mi camino. Me encanta un escritor, y es uno de mis escritores favoritos, y es Paul David Tripp. Y él decía, cuando yo no entiendo que mi amor debe ser vertical y trato de hacer que mi amor sea horizontal, todas las cosas van a ir mal. Mi centro debe ser mi amor verticalmente hacia Dios. Y eso automáticamente hace que mi amor horizontal pueda ser correcto. Pero el problema es que a veces desviamos esas prioridades. Por ejemplo, puede ser el amor hacia la esposa, o amor hacia los hijos, amor hacia la carrera, amor hacia el trabajo. Y es que lo hacemos muy sutilmente, a veces sin darnos cuenta. Pero cuando nos examinamos, que eso es algo que todo creyente debería hacer constantemente, examinarse, nos damos cuenta que algo ha tenido más peso que Dios. Aquí es necesario hacer una pausa. Muchos de nosotros, al igual que aquel discípulo, hemos escuchado sermones domingo tras domingo. Hemos estado expuestos fielmente a la palabra de Dios y sin embargo, el solo hecho de escuchar no garantiza que estamos siendo fortalecidos por la palabra de Dios. Podemos oír, podemos asentir y hasta emocionalmente podemos decir que estamos siendo exhortados.
Podemos hablar piadosamente, pero nuestro corazón está cargado con el mayor orgullo de todos, permitiendo que nuestra mirada se desvíe del Creador. La palabra puede estar presente en nuestros oídos, pero no estar siendo gobernada en nuestros corazones. Pedro dijo, no te traicionaré. Hermanos, es que él es el mejor ejemplo. Él tenía la posibilidad de escuchar tú a tú cada palabra que venía del maestro. Él tenía el privilegio de que el maestro le explicara, le tradujera todas las parábolas que él explicaba. Y aún así, en ese momento de mayor necesidad, su fe flaqueó. Hoy le hago el mismo recordatorio a usted. Usted puede venir domingo a domingo acá, puede escuchar los sermones, el de la mañana, el de la tarde, de la escuela dominical. Es más, puede escuchar sermones semanales, pero su corazón está siendo gobernado por cualquier otra cosa. Como decía el texto, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando el corazón asume el rol del árbitro final, las decisiones ya no son tomadas a la luz de la revelación de Dios, sino a partir de los deseos descontrolados que usted y yo tenemos. Y en ese punto la verdad bíblica no es negada, es reinterpretada. Yo no sé si les ha pasado. ¿Está usted espiritualmente mal? Basta que eso pase y usted lee un texto y lo reinterpreta a conveniencia, según su propia necesidad. ¿Por qué? Porque su corazón no está siendo gobernado por Dios. Está siendo gobernado por los deseos que usted necesita satisfacer. Y cada vez me doy cuenta que el corazón es más interesante y más profundo de lo que pensamos. Y nos traiciona más de lo que pensemos. Por eso Pablo decía, maldita sea mi carne. Y cada vez entiendo mejor ese texto. Nuestro corazón es demasiado fácil y susceptible al pecado. Eso nos hace desviar la mirada en cualquier instante. Santiago utiliza un verbo que describe un vagar progresivo. El creyente no desaparece de la noche a la mañana. Primero deja de congregarse con regularidad, luego reduce la comunión con la iglesia, después evita conversaciones espirituales profundas. Finalmente la fe comienza a quebrarse interiormente y la mente se llena de confusión, culpa y perturbación. Este proceso es tan peligroso porque es imperceptible. La gente no lo nota. Por lo menos no nota el que lo está haciendo. Probablemente los otros hermanos deberían de notarlo. Es como una nave que se desvía apenas unos grados y el destino final puede estar a kilómetros de distancia. Móntese en una nave, un barco. Ellos tienen una ruta programada. Si ellos se desvían unos mínimos grados de esa trayectoria, pueden terminar en un destino totalmente distinto. Eso es lo que quiere representar esto. Usted puede pensar que solo me estoy desviando algo mínimo. Y eso solo va a terminar en un destino fatal para usted. Hebreos advierte que el engaño del pecado endurece el corazón poco a poco. Por eso la Escritura insiste, exhortaos los unos a los otros cada día. Santiago usa la palabra planao, extraviarse o vagar. Es el mismo verso usado para la parábola de la oveja perdida. Pero debemos de preguntar, ¿puede un verdadero hijo de Dios perderse eternamente? La Escritura responde con claridad, nadie los arrebatará
de mi mano. Los que han sido justificados por fe son preservados con el poder de Dios. Sin embargo, esto no anula las advertencias. Al contrario, las hace más necesarias. La Biblia representa dos caminos cuando ocurre la desviación. El desvío que termina en condenación, cuando la persona no es creyente. Judas Iscariote es el mismo ejemplo. Si situamos a Judas y a Pedro en la misma posición, es algo bien interesante. Nuevamente, los dos escucharon todo y cada uno de sus sermones. Los dos estuvieron con el maestro, fueron íntimos con él. Pero uno se desvió para eterna condenación. El otro se desvió por un tiempo, para santificación. El desvío del creyente, que es el otro camino, siempre debe terminar en una restauración. Pedro negó al Señor, pero fue buscado, confrontado y restaurado. Marcos abandonó la misión, pero fue recuperado con paciencia por Bernabé. Después de años de dureza, fue quebrantado y restaurado, escribiendo el Evangelio. La diferencia no es la gravedad de la caída, sino la intervención de la gracia de Dios en nuestras vidas. Todo este pasaje debe leerse a la luz de Cristo y de la parábola de la oveja perdida. El pastor no espera pasivamente, él sale a buscar a su oveja. Cristo siempre ha venido a buscar a los suyos. Cristo llegó hasta el camino de la cruz por quienes no podían cruzar ese camino. Él restaura, pero lo hace usando a su pueblo como una extensión de ese cuidado. Santiago nos llama a una vigilancia y también nos habla de un pacto eterno. Aquellos que son suyos, Él siempre los va a traer de nuevo. Santiago acaba de dedicar 6 versículos a la oración de fe. También nos habló de la unción con aceite y la confesión de pecados. Él puso el suelo para levantar ahora la restauración. ¿Por qué? Porque el hermano extraviado difícilmente regresa si no hay un ambiente de confesión mutua. El versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El desvío rara vez es solitario. Produce heridas en otros, mentira, aislamiento, mientras que la confesión rompe el secreto. Cuando un hermano confiesa su error, escucha al otro decir, él probablemente también va a decir, yo también fallé. Yo también necesito restauración. Muchas iglesias han tenido la confesión mutua no han dado la confesión mutua por medio de la mala práctica que hemos escuchado acerca de la Iglesia Católica. Pero la Escritura sí ordena, no sacramentalmente, ni una medida para un sacerdote, sino horizontalmente y voluntariamente. La Iglesia está llamada constantemente entre nosotros a confesar nuestro pecado, a declararlo y a hacernos vistos como necesitados de Dios. Por eso Santiago ha estado diciendo, ha sentado la base. La iglesia debe orar unos por otros. La iglesia tiene que buscar a los enfermos. Y la iglesia también está llamada a ir a buscar a aquellos que se han desviado. El verso 15b y 20 nos dice: y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvar de muerte un alma no atribuye poder salvífico en el creyente. Simplemente es una herramienta en las manos de Dios. La Escritura es clara, solo Dios salva. Sin embargo, Dios ha decretado que la salvación, la
perseverancia y la santificación opera mediante medios humanos. El lenguaje de Santiago es instrumental. Cubrir multitud de pecados no implica el encubrimiento de cómplices, sino restauración bajo la sangre de Cristo. Es el lenguaje del perdón aplicado, no es a un silencio cómplice. No es que si yo restauro a mi hermano y sé que mi hermano ha pecado y me quedo callado, significa que eso es lo que va a restaurar. No, eso no es lo que dice Santiago. Sino que una confesión sincera, el traer a mi hermano y restaurarle, al que él confiese su pecado, va a restaurarse y va a perdonarlo por la gracia de Dios. Dios puede preservar a sus hijos sin los medios humanos. Claro que lo puede hacer. Él es Dios y muchas veces lo ha hecho. Solo abriendo su escritura probablemente el pecado puede ser confrontado. Pero eso no invalida que Dios use medios humanos para la perseverancia de su iglesia. Este texto se ubica en el terreno de la santificación. No habla de ganar la salvación, sino de ser guardados en ella. Dios santifica por medio de la palabra, pero también por los medios utilizando a su pueblo. Como bautistas confesionales sostenemos que la perseverancia de los santos es vital. Aclarar que el que se extravía de la verdad es restaurado. Cristo es quien cubre multitud de pecados, pero Él llama a la iglesia a participar de este medio, al restaurar a aquel hermano que se ha desviado. Cada alma restaurada es un eco en gozo en el cielo. Cada regreso es una proclamación viva del evangelio. Dios usa los medios humanos para restaurar a su pueblo. Cuando Santiago dice, el que haga volver, salvará de muerte un alma, no está atribuyendo esa salvación al restaurador, sino simplemente aquel que tiene el poder para salvarlo. Al decir debemos restaurar, es fácil saber cómo es que se lo separa de una iglesia saludable, de una sentimental. La Escritura nos da un método pastoral claro y los bautistas históricamente lo han valorado en confesiones de fe. Un diagnóstico comunitario. La iglesia tiene que estar abiertamente y con una comprensión correcta de que todos somos pecadores. No se trata de un chisme. No se trata que yo voy a ir a preguntarle a mi hermano en qué está batallando para yo poder ir a hablar de él. Se trata de que yo entienda que yo soy pecador y que necesito restaurar a mi hermano que también es pecador. También se debe hacer una confrontación privada. Si yo veo a mi hermano pecando y fallando y desviándose, estoy en la obligación, como un miembro que ama a sus hermanos, de confrontar el pecado que esa persona está teniendo. Y si la persona no hace caso, Mateo nos dice que ya tengo que ir con 1 o 2 testigos y decirle a mi hermano. Si el hermano no hace caso, entonces debo llevarlo a la iglesia. Y al final, lo que yo debo esperar, la conclusión más hermosa de la disciplina, es la restauración. No se trata en poder chismear de la persona. No se trata de guardar rencor con la persona, sino entender que esa persona puede ser restaurada. Yo lo veo un claro ejemplo con la disciplina de nuestros hijos. Muchas personas, N cantidad de personas, uno escucha hablando sobre el tema de la disciplina, aún dentro de creyentes. Las personas de afuera piensan que la disciplina es agresión.
Eso es un claro ejemplo. Pero aún dentro de los creyentes, muchas personas creen que la disciplina no es correcta. Pero no están viendo el propósito final de la disciplina. El propósito final de la disciplina no es gozarme en lastimar a mi hijo. De hecho, no, ese nunca es el propósito. Y nunca lo debería de ser por agresión. Sino que lo hago por obediencia a Dios y porque yo anhelo que mi hijo un día pueda ser salvado. Y porque yo lo veo en el ejemplo bíblico. Yo veo como Dios disciplina a su iglesia. Y yo veo que es claro, Dios lo demanda. Ese es el fin y el propósito. Y es lo mismo, hermanos, cuando se hace una disciplina dentro de la iglesia. Su fin y propósito es restaurar el alma. Si usted no lo ha entendido, lastimosamente lo ha comprendido mal. No se trata de poder yo ver en qué mi hermano cae para poder ir a llevarlo a los ancianos. No, no se trata de eso. Porque de nuevo, si yo lo hago con esa convicción, probablemente es que no entiendo que yo soy pecador y que yo también tengo un rastro enorme de pecado que voy dejando, sino que no estoy entendiendo el fin último y propósito de la disciplina eclesiástica: restaurar a mi hermano. Él es la imagen de Dios, él ha sido redimido. Yo quiero que mi hermano esté junto conmigo aquí adorando. Santiago cierra su carta recordándonos que el mayor peligro del creyente no siempre es la persecución externa, sino su corazón. Hermanos, el mayor problema a veces no es lo que está afuera. El mayor problema no es el pecado abundante que usted ve en la sociedad y en las noticias. Si usted se dedica a ver eso, usted va a verlo todos los días. Ponga las noticias un segundo, a veces ni siquiera tienen que ser 10 minutos. Y usted ve una sociedad plagada de pecado. Pero ahí no está el problema. El problema tampoco está en su hermano que está a la par. El mayor problema del creyente es su corazón. Lo poco que usted se examina, lo poco que usted ve dentro de sí y lo engañado que ha estado por tantos tiempos. Ese es el mayor problema. Y Santiago ahora no lo quiere decir. Toda la carta lo ha hecho. Examine su corazón. Vea cuál es la intención que hay en él. Y ahora Santiago nos dice: iglesia, si usted ve que un hermano se está desviando a causa de su corazón, usted está en la obligación de ir y buscar la restauración de su hermano. Para eso estamos acá. Para eso fuimos llamados todos. Todos somos redimidos. El hermano Mariano hablaba ahora en la mañana. Somos una iglesia, un cuerpo. Si veo que mi mano se está desmoronando, no me quedo quieto. Debo ir y ver cómo hacer que mi mano empiece a funcionar de nuevo. Y esa es la obligación de la iglesia. Y eso es lo que Santiago apunta ahora. La iglesia tiene una obligación. La iglesia está llamada a ser una comunidad que no se rinde, porque sirve a un Dios que no abandona a los suyos. Hermanos, esto es trágico. Si a usted no le importa la vida de su hermano, usted tiene un problema radical en su corazón. Porque la iglesia no se rinde porque Cristo, nuestro esposo, no se rindió por usted y por mí. Usted y yo estamos aquí no por nuestras fuerzas, sino porque Él nos buscó. Nosotros éramos esa oveja perdida y Él nos restauró. Y usted y yo estamos en la obligación de velar por el alma de nuestros hermanos de la misma manera.
Servimos a un Dios que no abandona a los suyos. Donde hay cansancio, debe haber apoyo. Donde hay desvío, debe haber una búsqueda. Donde hay pecado, debe haber gracia. El Señor nos puede conceder ser instrumentos fieles en sus manos, para que ninguno de los suyos se pierda en silencio. La iglesia no puede seguir pensando que si ve a un hermano que se está desviando, quedarse callado. Una vez hablaba con un hermano y uno se da cuenta de su propio pecado. Porque uno, hablando con ese hermano, le decía que estábamos hablando de unas personas que se habían ido. Y entre los dos empezábamos a decir que cada uno pudo ver ciertas cosas en esa persona. Momentos de la persona dejaba de tener comunión con la iglesia. Momentos en que la persona empezaba a apartarse. Y uno hace una retrospectiva. ¿Por qué no hice algo? ¿Por qué dejé que las cosas pasaran? Cuando mi obligación era buscar la restauración de esa persona. De nuevo, no soy Dios, no tengo el poder para restaurar a esa persona. Y tampoco sé si Dios va a restaurarla, pero estoy en una obligación. Yo no hago las cosas porque Dios va a hacer algo. Hago las cosas porque Dios me ha demandado que lo haga. Por eso les digo, esto es muy similar a la disciplina de nuestros hijos. Yo no hago la disciplina por esperar algo, sino lo hago porque Dios lo demanda. La restauración de mi hermano no se hace porque yo sé que si yo voy, yo tengo el poder para restaurarlo. No, no lo tengo. Lo hago porque Dios me demanda eso. Hermano, usted y yo no podemos seguir fallando y flaqueando en esto. Si vemos a un hermano que se está desviando, usted y yo estamos en la obligación de ir a hablar con ese hermano. Eso es lo que Dios demanda de usted y de mí. Santiago concluye diciendo que el que hace volver a un pecador cubrirá multitud de pecados. Este lenguaje no apunta a un encubrimiento cómplice o silencioso, sino a una expiación aplicada. El pecado no se minimiza, se cubre. No se justifica, se perdona. No se ignora, se trata a la luz de la gracia y el perdón de Dios. En toda la Escritura, cubrir el pecado es una obra divina. Dios cubrió a Adán y a Eva tras la caída. Dios cubrió a David tras su arrepentimiento. Dios cubre hoy a su pueblo mediante la sangre del Cordero. Cuando participamos en la restauración de un hermano, no estamos creando perdón, estamos guiándolo hacia el perdón, hacia el único que puede perdonar. Así el verso 20 no es un llamado al heroísmo, sino una invitación a participar con agrado a algo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Esto debe ser de gracia, hermanos. El Señor nos está invitando a ser instrumentos. Usted y yo deberíamos de tenerlo en alta gloria. Porque Dios nos invita a usted y a mí a ser instrumentos de su gracia. Santiago habla de hacer volver al pecador. Es necesario distinguir entre el remordimiento de Judas y el arrepentimiento de Pedro. La tristeza, según Dios, debe restaurar al hermano. Vuelve a sentarse, vuelve a recapacitar de su vida, vuelve a buscar al Señor. Pero también debemos distinguir que hay personas que no van a tener un arrepentimiento y que cuando se alejen de la iglesia, su camino solo va a tener un destino, y es la perdición. Hermanos, nosotros no tenemos poder
Pero de nuevo, lo enfatizo. Usted y yo estamos llamados a ser instrumentos de Dios. Él nos ha llamado a eso. Que recordemos que como iglesia, usted y yo en amor debemos ver cómo restaurar a nuestros hermanos. Y que nos arrepentamos hoy si no lo hemos hecho. Y que con un corazón sincero Dios nos cambie, nos restaure, para que de verdad podamos funcionar como esa iglesia. Vamos a orar. Padre misericordioso, gracias por tu palabra y en especial, Señor, por reconocer que hemos pecado contra ti y que necesitamos comprender lo que tú demandas de nosotros. Permítenos, Señor, poder hacer aquello que tú quieres que hagamos, ser instrumentos en tus manos y que velemos, Señor, por la salud de nuestros hermanos. Que yo sepa, oh Dios, que mis hermanos siempre van a estar pendientes de mi alma y que yo también pueda estar siempre pendientes de las de ellos. Que tengamos un corazón de amor que desee la restauración y no el castigo. Ayúdanos, Señor, a cambiar y a entender la obediencia en esto. Lo rogamos en tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.